hablando también acerca de Las mezclas los homogéneas y heterogéneas. mezclas homogéneas, heterogéneas, muy bien. En cuanto a los átomos, ¿cómo se llaman las sustancias que están conformadas por átomos de una misma clase? Que se encuentran en la tabla periódica, ¿quién lo recuerda? ¿O cómo se llaman las sustancias que están en la tabla periódica? Los elementos. Muy bien, son los elementos que están conformados por átomos de la misma clase. Por ejemplo, el oxígeno, todos los átomos de oxígeno son iguales. Igual que el hierro, los átomos de hierro todos son iguales y así cada uno de los elementos de la tabla periódica tiene átomos. ¿Qué pasa cuando se unen dos o más elementos? ¿Qué se forma? Se crea un compuesto. Muy bien, Natalia, se crea un compuesto. Están conformados por la unión de dos o más elementos. Y la unión de dos o más átomos forma algo que se llama ¿cómo? ¿Recuerdan? Cuando tomamos, por ejemplo, átomos de diferentes sustancias y se unen, o de diferentes elementos se forma algo que se llama molécula. Molécula. Muy bien, Natalia, sí, moléculas. Entonces, los compuestos están formados por moléculas, ¿verdad? Y los elementos están formados por átomos. Las moléculas es la unión de dos o más átomos. Muy bien. ¿Qué más pueden recordar de las últimas clases? Bueno, vamos a entonces a confirmar acá. La última actividad que realizaron en un instante. Voy a abrir aquí en la plataforma. Vamos a socializar. Mientras yo abro acá, pues, la plataforma, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, sea de la temática, sea de la clase. Pueden allí levantar la mano o pueden activar su micrófono y realizar la pregunta. De cualquier duda que tengan. Profe, ¿qué actividad pasa a realizar usted ahí? La última que les dejé, ¿ok? La última actividad que les dejé. Pero este periodo no nos dejó actividad usted. Me permite un instante. Sí, creo que la última fue la del primer periodo, si no estoy mal. Vale, creo que esa fue la última. Porque cuando iniciamos el periodo, creo que hubo un lunes festivo, luego pues tuve una incapacidad y no nos pudimos ver. Entonces, este periodo como tal, si me permiten y confirmo, porque como tengo varios novenos, quiero confirmar si ustedes fueron el noveno que no, con el cual no hicimos actividad segundo periodo. Profe, Sí, Valentina. era para ver cómo podría entrar de nuevo a Classroom porque mi celular.
porque fue espacio y me aparecía la aplicación de todo, entonces me tocó desinstalarla y la volví a instalar, pensé que iba a estar de nuevo en la clase de química, pero no, no aparezco en la clase. En el Classroom, Sí, entraste con el correo del sí, colegio. señor. Ok, bueno, en ese caso, pues nuevamente les estaré enviando la invitación por ahí, por el WhatsApp. Ok, profe, gracias. Vale. Ok, niñas, sí, estoy viendo acá que efectivamente, como ustedes, pues en el segundo periodo no hemos realizado ninguna actividad, sino que fue en el primer periodo. En ese caso, bien, vamos a informarles pues cómo vamos a trabajar este segundo periodo. Voy a compartir un libro por medio de el WhatsApp. Un momentico para enviárselos. De igual manera, pues en el Classroom también eh, creo que está el libro en el Classroom del periodo pasado. Este libro les voy a enviar, ahí pues ustedes podrán consultar todo lo que vamos a estar trabajando. Igual también les estaré enviando información por el WhatsApp. El libro está aquí cargando, lo acabo de enviar al WhatsApp. La que tenga pues la posibilidad de imprimir las páginas que vayamos trabajando, pues puede hacerlo. La que no puede hacerlo por el celular. Para trabajar de mejor manera, pues siempre va a ser mejor por medio de hojas como tal, ya que el celular acorta la vista por el brillo, igual el computador. Entonces, pues les recomiendo que si tienen impresora o si tienen la posibilidad de imprimirlo, cuando les mencione alguna página, sería recomendable en, en hoja para que no se cansen tanto. Mientras descarga el libro allí, también lo voy a buscar acá para que ustedes lo puedan observar. Bien, ese libro que les acabo de enviar al WhatsApp es este, que les estoy mostrando ahora en pantalla.
Aquí pues hemos tomado o vamos a tomar algunas temáticas e incluso actividades para seguir trabajando durante este periodo académico. Es pues un libro bastante cómodo de leer y allí pues estaremos de a poco tomando algunas temáticas. No vamos a trabajar todo el libro ya que solamente tenemos una hora de clase durante la semana, ¿vale? Entonces igualmente no nos alcanza el tiempo para trabajar todo el libro. Sin embargo, vamos a trabajar las temáticas importantes, los contenidos importantes, para que ustedes adquieran las competencias que solicita el Ministerio de Educación o que ha colocado el Ministerio de Educación allí en los estándares de competencia, ¿vale? Como pueden ver, aquí hay varias temáticas que hemos tomado. Ahí podemos ver esto de las mezclas, de las sustancias puras, que se encuentra en las guías que ya hemos trabajado. Se encuentra también esta parte del mapa conceptual que trabajamos en el primer periodo. Hay información también acerca del átomo, que estuvimos hablando, si no estoy mal, la última clase. Las moléculas, también aparece un poco de información acerca de las moléculas. Miren, aquí vamos a hablar un poquito más de moléculas para que de pronto aquellas que no les queda alguna duda, vamos a ver. Si se dan cuenta, voy a escribir un momentico aquí en pantalla. Estas azulitas que vemos aquí, vamos a suponer que se va a formar una molécula de agua. ¿Ok? Estas azulitas que están aquí, como ven, son dos átomos. Esas esferitas azules que ustedes ven allí son dos átomos. ¿De qué? De hidrógeno. Están unidos los átomos de hidrógeno. Como están unidos los átomos de hidrógeno, eso es una molécula. Cuando dos átomos sean de la misma especie o de especies diferentes, se encuentran unidas, a eso se le denomina molécula, ¿vale? Entonces, no importa que sea el mismo átomo, también es una molécula. Esta sería una molécula conformada por dos átomos de hidrógeno. Esta otra sería otra molécula conformada por dos átomos de hidrógeno. Esta que ustedes ven aquí, de color salmón, son dos átomos de oxígeno. Como ven, esos átomos de oxígeno están unidos. Debido a que están unidos, también es una molécula. Donde ustedes vean átomos que están unidos, sea de la misma especie o de especies diferentes, siempre tienen que tener en cuenta esto, que eso se llama molécula, ¿vale? Aquí se está dibujando un átomo como una esferita. Ahí esas esferas de diferentes colores representan los átomos. Si, por ejemplo, no estuvieran unidas, sino que estuvieran, vamos a hacer un dibujito acá, separadas como estas azules que estoy haciendo acá arriba. Si están separadas, eso no es molécula. Las moléculas siempre es la unión de dos o más átomos. Deben estar unidas por medio de un enlace químico que estaremos viendo más adelante. Más adelante estaremos trabajando lo que es un enlace. ¿Claro? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay moléculas de hidrógeno y hay moléculas de oxígeno. Entonces, las moléculas de hidrógeno se separan en átomos diferentes, igual las moléculas de oxígeno. ¿Para qué? Para formar esto que ustedes ven aquí, que es otra molécula de agua. Como saben, estas son hidrógenos. Este es un hidrógeno, este es otro hidrógeno, este es un hidrógeno, este es otro hidrógeno. Quiere decir que esta molécula que ustedes ven aquí se pueden escribir en fórmula química de esta manera, H2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada molécula está conformada por dos átomos de hidrógeno. El subíndice que ustedes ven aquí abajito, ese 2 pequeñito, se llama subíndice. ¿Esto qué indica ese subíndice? Ese subíndice está indicando que son dos
átomos de hidrógeno que están unidos, ¿vale? Si estos átomos de hidrógeno se denominan H2, que están unidos, y estos son oxígenos, ¿cómo se escribiría la fórmula de este? Siguiendo el ejemplo anterior de los hidrógenos. H2O. No, todavía no hemos llegado allá, pero fíjense que hay dos moléculas de oxígeno, dos átomos de oxígeno, perdón. ¿Cómo se escribiría esa molécula? Está cerquita, cerquita a lo que dijiste. Sí, O2. muy bien, O2, perfecto, así es. Sería O2, ¿por qué? Porque son dos átomos de oxígeno que están unidos. Vale, dos átomos de oxígeno que están unidos sería O2. Ahora, cuando reacciona el H2 con el O2, va a formar esta molécula que tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Ahora sí, ¿cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se escribiría la fórmula de esta molécula? H2O. Muy bien, Valentina, sería H2O. ¿Por qué H2O? Porque tiene dos átomos de hidrógeno y solamente uno de oxígeno. ¿Por qué aquí no se coloca el 1? ¿Por qué no se coloca H2O1? Porque en la química la notación es que cuando solamente es un átomo, no se escribe ese pequeño subíndice 1 que les acabo de escribir, sino solamente se escribe la letra, ya se sobreentiende o se entiende de que es un solo átomo. Cuando ustedes vean que no tiene subíndice, eso indica 1. Ahora, ¿qué quiere o cuál es el fin de pronto de esto que los acabo de explicar? Ustedes comprendan lo que es una molécula. Más claramente, una molécula es la unión de dos o más átomos, sea de igual especie como por ejemplo el H2 y el O2, o de especies diferentes como el agua, H2O. Esos son moléculas que están allí explicadas gráficamente. Si de pronto lo escribimos ahora toda esta gráfica en manera de fórmula de ecuación química que vamos a ver, vemos que hay, vamos a escribir aquí, H2 más O2, hay una flechita que significa produce H2O. Bien, pero ahora esta fórmula, si nosotros contamos lo que está graficado, ¿cuántos H2 hay aquí? Aquí hay un H2 que es esta unión que vemos aquí. Este sería un H2 y este sería otro H2. ¿Cuántos H2 hay entonces? ¿Quién me ayuda? Hay dos. Muy bien, Hilary. Hay dos H2. Como hay dos H2, la cantidad de moléculas uno lo escribe aquí al lado. Hay dos H2. ¿Cuántos de este lado hay de O2? Uno. Solamente uno. Igual, uno puede colocar aquí un H2. Pero vamos a borrarlo. ¿Por qué? Porque igual que los números pequeñitos, estos números grandes, la cantidad de moléculas, también cuando hay uno solo, no se coloca el uno. ¿Ok? Entonces aquí nos están diciendo que dos moléculas de H2 más una molécula de O2, ¿cuántas moléculas de H2O nos está produciendo? ¿Cuántas H2O hay? Si este es uno y este es otro. Dos. Hay Dos. dos. Muy bien. Dos moléculas de H2O. Esto que ustedes acaban de ver aquí, o lo que yo les acabo de escribir, esto, 2H2 más O2 más 2H2O, esto se llama ecuación química. Vale. Una ecuación química, ¿qué nos dice? Una ecuación química nos dice que, o la manera como se unen los átomos para formar otra sustancia. Los que están del lado izquierdo de la flechita, miren que aquí hay una flechita que les acabo de mencionar, los que están del lado izquierdo de la flechita se llaman reactivos.
¿ok? Reactivos. Y los que están del lado derecho de la flecha, es decir, esta que está acá, se llama producto. Producto, ¿por qué? Porque se produce, que se produce a partir de otras sustancias. Por eso se llama producto. Y los reactivos, que son los del lado izquierdo, se llaman reactivos porque son los que reaccionan en una reacción química. Entonces, una reacción química viene a ser la manera o la manera en que se unen diferentes sustancias para producir otra. Eso se llama reacción química. Cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno y produce agua, eso se llama una reacción química. Lo mismo, ustedes pueden ver que hay muchas sustancias químicas que se crean a partir de otras por medio de las reacciones químicas. Y la reacción química se representa, así como lo escribimos, por medio de una ecuación química. Esto pues sería, en resumen, lo que estamos trabajando, lo que vamos a trabajar el día de hoy. Eso es donde se encuentra. Se encuentra en el libro que les acabo de mencionar, en la página, esta página es, permítanme un momento, esta es la página 19, ¿vale? En la página 19 aparece el dibujito para que de pronto ustedes lo puedan allí comprender un poco más en cuanto a las gráficas, ¿vale? Entonces, quisiera saber si hasta el momento tienen alguna pregunta en cuanto a lo que es una molécula, en cuanto a cómo se escribe una ecuación química, etcétera, lo que les acabamos de mencionar. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano, no hay problema. Recuerden que estamos aquí para aprender. Pueden levantar la mano y realizar la pregunta. ¿No tienen preguntas? Bueno, de pronto si no tienen preguntas, se da a entender que está un poco claro. Bien, esto lo veremos más a profundidad de a poco, pero no vamos a trabajar mucha información porque ustedes pues, se pueden saturar y la idea es no correr, sino ir de a poco. Vale. Quisiera saber, bueno, ya que no hay preguntas, si alguna de ustedes ha dado o ha escuchado lo que es un modelo atómico en años anteriores. Si alguna vez han escuchado acerca de los modelos atómicos. Donde yo estudié antes me dieron una teoría corta, pero no lo profundizaron. Muy bien. Ok, en ese caso, pues posiblemente también alguna lo hayan visto así a manera superficial. Recuerdo que dijeron que habían diferentes modelos, como el de Lewis, el de Dalton, y etcétera. Creo que eran como 3, 4. También el de Thomson. Muy bien, muy bien. Perfecto, sí, esos son modelos atómicos. Los modelos atómicos son representaciones de cómo se han imaginado el átomo a lo largo del tiempo, a partir de una teoría, la teoría de Dalton, ¿vale? A partir de esa teoría salió lo que es la teoría de Thomson, por medio de un modelo, la teoría de Rutherford, también estaba el modelo atómico mediante la teoría cuántica, y han salido a lo largo de la historia diversos modelos atómicos.
Sin embargo, no vamos a profundizar mucho en esto. Si no, profe, si no estoy mal, estos modelos tratan de explicar el comportamiento y las propiedades de los átomos. Sí, correcto. De acuerdo a lo largo de toda la historia de la química como tal, los descubrimientos de las diferentes partículas subatómicas comenzaron a formarse estos modelos. Inicialmente, Dalton los imaginaba así como los acabamos de ver, como bolitas, como esferitas. Luego se descubrió una partícula que se denomina el electrón, que tiene carga negativa. El protón, más adelante se descubrió el protón con carga positiva y el neutrón que no tiene carga. Entonces, esto es en cuanto a las teorías atómicas como tal. No lo vamos a ver, pero sí es importante que tengan presente esto que voy a escribir acá. Partículas subatómicas. ¿Qué es una partícula subatómica? Son partículas que son más pequeñas que el átomo y que conforman el átomo, por eso se llaman subatómicas. Sub es que está por debajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, las partículas subatómicas que vamos a trabajar por el momento son las tres principales. Hay otras que son incluso más pequeñas que estas, pero como son los quarks, luego los bosones, etcétera. Hay muchas partículas que se han ido descubriendo, pero eso no lo vamos a ver acá en bachillerato, sino vamos a trabajar con las principales, que son tres. Son tres partículas. Y estas partículas se diferencian en dos aspectos. Primero, se diferencia por su carga electromagnética. La materia, es decir, todo lo que nos rodea, tiene carga electromagnética. Solamente que a veces una carga neutraliza a la otra. ¿Ok? ¿Qué es una carga electromagnética? Una carga electromagnética viene a ser, ¿cómo lo explicaría de pronto de manera sencilla? Una carga electromagnética, o vamos a ver, más bien que explicar una carga electromagnética para no confundirla, vamos a ver los tipos de cargas que hay. Tenemos dos tipos de carga positiva y carga negativa. Y hay partículas que tienen carga neutra, es decir, no son ni positivas ni negativas, o no tienen carga. Los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones no tienen carga. Exacto, eso en cuanto a las partículas subatómicas. Tenemos tres, vamos a escribirlos aquí, de diferentes colores para que lo identifiquemos. El electrón, como dijo Natalie, tiene carga negativa. Los electrones tienen carga negativa. Vamos a colocar con rojo a los protones. Los protones o el protón tiene carga positiva. Quizás para algunas de estos pues estamos aquí recortando, para otras puede ser algo nuevo porque de pronto se les había olvidado, y vamos a colocar con negro los que no tienen carga, los neutrones o el neutrón. El neutrón no tiene carga, ¿ok? Es vacío. ¿Qué pasa con las cargas eléctricas? Las cargas eléctricas, cuando son contrarias, se atraen, y cuando son iguales, se repelen. ¿Cómo así se repelen? Se rechazan. Si, por ejemplo, tenemos, vamos a colocar, a dibujar un electrón aquí de color verde, una esferita verde. Recuerden que estas partículas son mucho más pequeñas que los átomos. Ya miraremos dónde están estas partículas dentro del átomo, pero primero vamos a entender lo de las cargas, cómo así que se rechazan o se unen. Si tenemos dos electrones, estos dos electrones tienen carga negativa, ¿ok? Si se acercan mucho los electrones que tienen carga negativa, va a haber una fuerza de repulsión, es decir, que va a intentar separarla. La fuerza va a ser
a el lado contrario hacia donde lo estamos intentando unir. No sé si de pronto ustedes han tomado alguna vez un imán y han volteado de un lado, y si los intentan unir los dos imanes, estos pues intentan despegarse. Hay una fuerza de repulsión. Más o menos así es lo que sucede cuando se encuentran dos cargas negativas. En los imanes se trabajan polos, el polo norte y el polo sur. Cuando usted intenta colocar dos polos iguales, es decir, polo sur con polo sur, se rechazan. Y si intenta colocar polo norte con polo norte, se rechaza. Pero si coloca polo sur con polo norte, se pegan los dos imanes. ¿Vale? Más o menos lo mismo sucede con las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas, cuando son iguales, cuando es una negativa y la otra negativa intenta unirlas, estas van a intentar rechazarse, porque las cargas iguales se repelen. Mientras que si tenemos, bueno, vamos a colocar, lo mismo sucede con los protones. Si tenemos dos protones que son de carga positiva, también se van a intentar repeler, porque son iguales. Positivo con positivo también se rechazan. Y si tenemos dos cargas, vamos a colocarla acá, dos cargas diferentes, es decir, un protón y un electrón, ¿qué va a pasar aquí? Igual que los imanes, no se van a rechazar, sino que van a intentar unirse, es decir, que se atraen. Las cargas negativas siempre se van a atraer. Los electrones van a querer atraer a los protones y los protones van a querer atraer a los electrones. Esto en cuanto a cargas eléctricas. ¿Ok? Es muy importante que lo tengan presente. Cuando son dos cargas iguales, se van a rechazar. Y cuando son cargas diferentes, van a intentar unirse. A eso se le llama fuerza de atracción cuando se unen, y cuando se rechazan se llama fuerza de repulsión. Los neutrones ni fu ni fa, es decir, no se atraen ni se repelen porque no tienen carga. Si usted coloca un protón con un neutrón, no se van a atraer ni se van a repeler. Es como, por ejemplo, si usted tiene un imán, digamos, un imán de cualquier, sí, un imán que usted tenga de cualquier categoría, de los negros o de los plateados. Si usted tiene un imán y lo acerca a la madera, no se va a pegar la madera. Haciendo una analogía, la madera vendría a ser el neutrón, porque la madera tiene carga electromagnética neutra, es decir, no se pega, no importa que usted tenga el imán de un lado, del polo positivo, o del lado negativo, o del polo norte o del polo sur, la madera no se va a pegar, porque la madera es neutra. Mientras que si fuese un metal, por ejemplo el hierro, allí sí se va a pegar, porque el hierro sí tiene una carga que lo domina, ¿vale? Una carga electromagnética que lo domina, y allí sí se va a pegar. Entonces los neutrones son partículas que no tienen carga. Si usted le acerca un protón, no se va a unir. Si usted le acerca un electrón, tampoco se va a unir. Él no tiene carga. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta con esto de las partículas subatómicas. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano. A ver acá. Si alguien ha levantado la mano. Si tienen preguntas, pues es el momento. ¿No? Bien. Ok. Continuando con esto para, bueno, el repaso que estamos hablando acerca de los átomos. Estas partículas subatómicas tienen unas posiciones específicas en los átomos. Voy a dibujar un átomo aquí cualquiera. Un átomo está conformado por algo que se llama el núcleo.
el núcleo se encuentra o se estima que se encuentra en el centro del átomo y hay alrededor una periferia. Bueno, eso parece un huevo frito, más o menos así vamos a imaginarlo, pero solamente que el huevo frito es plano. Ahora lo vamos a imaginar como si no estuviese frito, sino como si estuviese dentro de la cáscara, ¿vale? Si está dentro de la cáscara sería como una esfera. La yema de la esfera viene a ser como el núcleo del átomo, se encuentra en el centro. Y la clara es la periferia. Entonces, en los átomos, en el núcleo del átomo, se van a ubicar los de carga positiva. Los de carga positiva son los protones, ¿vale? Aquí en el núcleo va a haber protones. Va a haber protones. Y además de los protones, van a estar, para que de pronto los protones no se separen, va a haber las partículas subatómicas que se llaman los neutrones. Entonces, en el núcleo, ¿qué va a haber? En el núcleo del átomo va a haber protones y neutrones. Y en la periferia, es decir, alrededor del núcleo, se van a encontrar los electrones, ¿vale? En cualquier parte de la periferia van a encontrarse los electrones. Y volviendo a la analogía del huevo, el huevo está la cáscara del huevo, adentro está la clara y en el centro está la yema. En la yema se van a encontrar imaginando que el huevo es un átomo, se van a encontrar los protones y los neutrones, es decir, los de carga positiva y los de carga neutra. Y en la clara del huevo, todo alrededor, van a estar los electrones. Eso así es como se cree que se comportan los átomos por medio de todos los experimentos que se han realizado, que realizan pues, los científicos. Me gustaría saber si hasta el momento tienen alguna pregunta con respecto a esto. Recordando, las partículas subatómicas son tres, son los electrones, carga negativa, los protones, carga positiva, y los neutrones sin carga, o carga neutra, por decirlo de alguna manera. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, y los electrones se encuentran alrededor del átomo. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto, de los átomos? ¿No? Bueno, entonces, por el momento, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, el repaso pues que estamos haciendo en cuanto a los átomos. En su cuaderno, voy a colocar aquí unas preguntas de comprensión, una actividad. En su cuaderno, responda. Uno. La primera es, ¿qué sucede si acercamos dos protones? Yo sé que ya muchas saben, pero lo van a escribir en el cuaderno, ¿ok? ¿Qué sucede si acercamos dos protones? La segunda va a ser, ¿qué sucede si acercamos
un electrón a un protón, van a responder esa pregunta allí en su cuaderno, ¿vale? Pues para analizar si han comprendido un poco la explicación. Y la tercera es cómo están distribuidas las partículas subatómicas en el átomo. Son tres preguntitas básicas con respecto a lo que hemos hablado en estos últimos minutos. Lo van a responder allí en su cuaderno. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, que no sean estas tres que les acabo de escribir, estas la van a responder ustedes. Profe, luego de haberlas hecho en el cuaderno, ¿por dónde se lo enviamos? Bueno, por el momento no me lo van a enviar, solamente van a ir respondiendo cuando yo de pronto vaya a revisar esto. Les estaré comentando cuál va a ser el medio o cómo me lo van a enviar, ¿vale? La idea es de pronto que ya después que tengan cierta cantidad pues de conocimiento y competencias adquiridas, pues ahí le vamos a evaluar. Por el momento, solamente respondan allí en el cuaderno y lo tienen allí. Entonces, pues eso sería todo por hoy. Me gustaría saber, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna duda? Ok, niñas. En ese caso, parece que todo hasta el momento está claro. Vamos a dejar hasta aquí, no vamos a avanzar muy rápido porque después nos afecta un poco el aprendizaje, muy a poco. Creo que todo ha estado claro hasta el momento y no siendo más, pues me despido de ustedes, espero que tengan un feliz resto de día excelente, una semana excelente, que Dios las bendiga a ustedes y a su familia. Hasta la próxima. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.